Mi abuela paterna se llamaba Isabel, Isidra Teresa Isabel, pero para nosotros era la Yaya Isabel. Vivió 100 años y murió 10 días antes de cumplir 101. Su vida recorrió casi en paralelo el convulso siglo XX de España. ¿Qué consiste? Pero antes... Radio Nacional de España le entrevistó cuando estaba a punto de convertirse en centenaria. El reportaje empezaba así. Buenas noches, se llama Isidra Isabel, Isabel a secas para los amigos. Tiene 99 años y cumple 100 dentro de tan solo unos meses, el 15 de octubre. Es una mujer valiente, luchadora y adelantada a su tiempo, que siempre ha encontrado la manera de superar las dificultades y de ganarse la vida. Era alegre y resolutiva, y desde siempre he sabido que fue una absoluta rebelde para su época. Pues en 1940, recién terminada la Guerra Civil, con 29 años y 2 hijos pequeños, decidió separarse de su primer marido. Algo casi impensable. Pues fui con mi padre al juzgado para decir que no podía, porque era eso, además tenía la mano un poco larga, pues en fin, cosas así. Y entonces dijo que bueno, que si me tenía que hacer, me tenían que depositar en casa de mis padres, porque yo no podía vivir sola. Ya con 2 niños y tal. Y decían, pero bueno, no me importa que la depositen en mi casa y que esté en mi casa con los niños y tal. Depositar. El verbo lo dice todo. La esposa como un objeto que se depositaba, como en una consigna u oficina de correos. El llamado depósito de la mujer casada era una figura legal real en España. La ley consideraba a la mujer una menor de edad y por tanto tenía que estar bajo la tutela de un hombre, ya fuera su padre o su marido. Esto fue así hasta 1972. Lo que no supe durante mucho tiempo es que mi Yaya Isabel en realidad no se llamaba Isabel. Mi padre me contó que ella se añadió ese nombre después de separarse, adoptando el de una mercería, la mercería Isabelita, que regentó durante un tiempo. ¿Por qué cambió de nombre? Hubo varias razones, según mi padre. Para empezar, así era más difícil que quien todavía era su marido la tuviera localizada, porque él la buscaba y a veces se presentaba en su casa y había momentos de tensión. Por eso también cambiaba de casa a menudo. Mi padre recordaba al menos 3 mudanzas de niño. Además, podía ser denunciada por adulterio y que le quitaran a los hijos, porque 1 año después de separarse, se enamoró y se fue a vivir con quien sería su segunda pareja, el padre de mi padre. Isabel ha estado casada 2 veces. Con su segundo marido pasó por el altar después de convivir con él durante muchos años. El problema es que 31 años, para ser exacta, convivieron de forma clandestina. Solo pudieron casarse cuando mi Yaya se quedó viuda del hombre del que se había separado hacía 3 décadas. En España no había divorcio y con la ley de la mano, mi Yaya podía ser acusada de adulterio, que para las mujeres se castigaba más severamente que para los hombres, con 6 años de cárcel. Muchas condenas de adulterio respondían a denuncias de maridos despechados que se vengaban así de la mujer que les había dejado. Pienso en todo esto mientras camino hacia la casa de la fundadora del Centro de Mujeres Maltratadas, Ana María Pérez del Campo, que ya ronda los 90 años. No solo fundó el centro, sino que fue una persona clave para conseguir, en un país recién salido de la dictadura de Franco, la ley del divorcio de 1981, esa que llegó tarde para mi Yaya Isabel. ¿Qué tal? Se me había olvidado que venía. ¿En serio? Vengo a conocer a una luchadora, que además me recuerda a mi Yaya, socarrona, castiza y con genio. Una rebelde que se salió del guión previsto por su familia aristocrática. Mi nombre es Isabel Coello y esto es La Casa Grande, un podcast sobre el maltrato y el control coercitivo. Episodio 6, Ana María. Como periodista, el recuerdo que yo tenía de la Ana María activista de los años 90 era el de una mujer sin miedo de hablar claro y una máquina de hacer titulares. Le ponías el micrófono y te costaba elegir con qué frase titular. Todas servían por su claridad, concisión y contundencia. Cuando empecé este podcast pregunté a quienes han trabajado con ella o la conocen. Es una mujer valiente, muy valiente, que por encima de todo es una luchadora.
Creo que Ana fue una mujer muy clarividente en su momento, que lo tuvo muy claro, una mujer muy lúcida. Escuchabais a Juani, la directora del centro. Eneida, una de las educadoras, la define así. No es sumisa, no es nada sumisa, eso está claro. Ana María no es nada sumisa. La exministra Matilde Fernández, que inauguró el centro en 1991, la recuerda de este modo. Era luchadora, incluso con una energía como diciendo no tengo ganas de perder el tiempo en formalismos, ¿no? Es un poco como la lección ya la tengo aprendida y eso da una imagen de un coraje. Era una mujer, bueno, primero, activa a tope. No se callaba nunca, tenía lo que tenía que decir, la defensa de una parte del presupuesto para las mujeres siempre lo hacía. Y también hablé con su biógrafa, la periodista Charo Nogueira, que llamó a su libro La mujer que dijo basta. Era nieta de un marqués, entonces lo que tocaba era ser una señorita de esas que va a las meriendas y a los bailes entre sus iguales, que tiene un marido de la misma clase social. Pero ella fue rebelde desde la infancia y la vida tenía otros bailes reservados para ella. Es una persona tremendamente apasionada por la justicia, por la igualdad, por la equidad. Tuvo el valor de tomar conciencia, de preguntarse qué le pasaba, por qué le pasaba y de dar un paso adelante para que su lucha y su sufrimiento no se quedara en ella, sino que sirviera para el avance colectivo de las mujeres. Es una mujer que es capaz de luchar en los despachos y de luchar también en la calle, no olvida la calle, y además la calle le da fuerza frente a los despachos, y es una mujer que es la memoria viva de la lucha de las españolas por la igualdad. Cuando vengo a hablar con ella por primera vez, Ana María tiene 87 años. Su voz es más frágil y tiene altibajos, pero sigue denotando su personalidad. Entro a un pequeño salón. La tele está puesta. Hay estanterías llenas de libros. Ana María vive sola. A sus 80 y pico años está lúcida. Escribe, entra, sale, acude a entrevistas. Vengo a verla porque, aunque le hemos oído hablar sobre el centro de recuperación, quería saber más sobre la mujer que hizo esto posible, su historia, cómo fue su lucha. Empezamos por el principio. Yo nací en Madrid. Soy madrileña de pura cepa. Y nací como se nacía entonces. En la casa, bueno, como se nacía entonces, quien tenía dinero y posibilidades, ¿no? En la casa, atendida por el médico, atendida por una enfermera. Mi abuelo, con el que viví, con el que me crié y con el que me desarrollé, pues era el marqués de Torrehoyos, era un título nobiliario, fundador del Banco Hispanoamericano, bueno, con muchísimos cargos, ¿no? Ni que decir que te estoy hablando de una familia monárquica de derechas. Yo y mis hermanos siempre hemos sido cuidados por servicio. El servicio de la casa. Fíjate cómo lo digo. El servicio de la casa multiplicaba a los habitantes de la casa. Su padre era un oficial del Cuerpo General de la Armada. Cuando empieza la Guerra Civil Española, Ana María tiene 1 año. Su padre está destinado en Mahón, en Murcia, y es ejecutado en los primeros días de la guerra. Su madre, embarazada de su tercer hijo, se refugia con sus padres. A partir de ahí, Ana María vivirá y se criará con sus abuelos maternos. Pasan los 3 años de la guerra en un hotel de Lecumberri, en el País Vasco. Y cuando termina la guerra, se van a vivir a Burgos. Recién acabada la guerra, ¿dónde está mi abuelo? Pues ¿dónde va a estar? En Burgos. ¿Dónde estaba Franco? En Burgos. Y ahí se plantearon que yo ya tenía que ir al colegio y que en Burgos no había buenos colegios. Entonces me llevaron interna a las Ursulinas de Jesús en Vitoria. Entra interna en el colegio. Tenía unos 11 años. Por primera vez sale de la crisálida familiar y empieza a observar, a hacerse preguntas. Yo recuerdo, estas son las cosas que a mí me hacían pensar. Fue nuestro colegio de Ursulinas de Jesús de Vitoria, que tenía una puerta preciosa de entrada con una
entrada muy bonita. Y luego había el murete que seguía y había una puerta corriente y monante. Y nosotras entrábamos por la puerta grande, bonita, pero muchas niñas entraban por la puerta fea. Y entonces yo empecé a preguntar. Pues mira, tenía 11 años, no llegaba a los 11 años. ¿Y esas niñas por qué entran por ahí? ¿Y por qué no llevan uniforme? Eran las niñas de clase baja que las monjas educaban por caridad en un edificio aparte. Ana María se coló un día y se puso a hablar con ellas. Ya se empieza a vislumbrar la luchadora inconformista que cuestiona las injusticias en la que se convirtió. Cuando termina el bachillerato quiere ir a la universidad, pero se da de bruces con la realidad de su época, con otra de las injusticias que las mujeres padecían por el mero hecho de ser mujeres. Tú podías estudiar el bachiller, pero ahí se acabó el pino, porque a la universidad no. Y cuando yo dije, yo es que quiero ser médica, ¿qué dices? No se puede ir a la universidad. Y entonces le dije, bueno, ¿por qué? Y él me contestó, porque hay hombres. Yo quería hacer la carrera de medicina o la carrera de derecho. Mi familia me miró como si hubiera dicho que me iba de prostituta. En la universidad está llena de hombres. Ella protesta, pero no hay caso. Durante unos años se dedica a lo que su clase social espera de ella, eventos caritativos junto a otras mujeres y fiestas de sociedad. En una de ellas conoce a su marido y muy pronto se casa. Me casé con 21 años. Era muy joven. Recién cumplidos 21 años, porque mi hija nace a finales de enseguida me quedé embarazada. Yo estaba muy ilusionada con el embarazo. Total, que nació mi hija y a los 11 meses de nacer mi hija nació mi hijo. Ana María empieza a rebelarse contra la vida de dedicada madre-esposa, incapaz de acompañar a su marido a nada, de estudiar o de hacer nada de lo que quiere hacer. Él se iba a cosas de hombres. No te llevo porque no van mujeres. Claro, si no van mujeres, ¿para qué vas a ir? Y yo le contesté, porque a lo mejor me interesa lo que decir los hombres. ¿Sabes? Sí, pero si no hay mujeres, tú no puedes ir. Luego me enteré que anduvo con una, tal, porque estos andaban con quien querían. Y entonces yo ahí ya empecé a decir no. Cuando se queda embarazada por tercera vez, Ana María dice basta y se separa estando embarazada. Porque yo sabía que si no me separaba estando embarazada, al año siguiente tendría otro. No había anticonceptivos. Y es esa rebeldía personal la que le hace decir, pues yo no me quedo aquí aguantando a este. Habla Charo Nogueira, que escribió la biografía de Ana María. Y con 2 niños y embarazada del tercero, es capaz de romper. O sea, tiene un enorme valor. Pero ese valor está alentado porque es una persona profundamente rebelde ante las injusticias. Pero rebelde desde que era pequeña y veía que el niño del portero tenía menos reyes que ella. Y entonces pues compartía los juguetes con el niño del portero. Y planteé que me quería separar. Claro, mi madre me cogió y me dijo, yo comprendo que tú te quieras separar de tu marido, pero lo que tienes que hacer es vivir como si no estuviera él, que haga lo que le dé la gana y tú haces tu vida, pero separarse, ¿cómo va ese escándalo? El escándalo era separarse, no aguantar lo inaguantable. Y todo el mundo cree que a mí mi marido me pegó, pero no me pegó, no se atrevió, ¿sabes lo que te digo? Pero la verdad es que me pegó con lo que hacía. O sea, la gente te puede pegar físicamente y te puede pegar moralmente y te puede pegar en tu reconocimiento de persona. Tiene 26 años cuando se separa. Su matrimonio ha durado 5 años. Su familia se resiste a apoyar sus planes y a pagarle el abogado. ¿Cómo que no hay dinero para pagar un abogado? Yo me fui al colegio de abogados, me informé y me dijeron, sí, no hay medios, tiene usted derecho a un turno de oficio. Yo pedí el turno de oficio
El abogado de él me dice, señora, no sabe usted lo que está haciendo, porque esto va a durar años, años y años. Y yo le dije, verá usted, el que no sabe lo que está diciendo con respecto a mí es usted, porque yo me separaré, pronto o tarde, pero me separaré. Y como tengo una separación ya, porque el juez separaba a la gente, yo me depositaron en casa de mi madre, 30 años después de que depositaran a mi yaya en casa de su padre, depositaron a Ana María en casa de su madre. 30 años de diferencia y la figura del depósito de la mujer casada seguía existiendo. Es fuerte pensar de qué situación venimos las mujeres en España. Aparte está el tema económico. Porque esto es muy importante. Yo me casé y tenía dinero, pero las mujeres no administrábamos ni las sociedades gananciales ni los privativos. Los administraban los hombres. Y cuando dije que me separaba, no había dinero. Vamos a ver, había dinero en los bancos, pero no... Tú no lo podías mover, no lo podías usar, no lo podías tocar. No podía entrar y decirle al banco que me dé, te doy un cheque y lo firmo. No. Bueno, y entonces eso yo creo que era un parapeto más para que la mujer no se moviera, ¿entiendes? Era un parapeto gordo. Las mujeres pasan de depender de los padres Charo Nogueira. a depender de los maridos. Durante muchos años ni siquiera pueden administrar su patrimonio propio, lo que hereden. Y vamos, hay que recordar que hasta el año 1975 las mujeres casadas no han podido abrir una cuenta corriente sin permiso de los maridos. Durante muchos años incluso han necesitado el permiso marital para poder trabajar fuera de casa en ciertos momentos, ¿no? Mujeres absolutamente menores, condenadas a ser menores de edad, aunque no lo fueran en absoluto. Al final, Ana María se salió con la suya, se separó y fue a la universidad, donde se sacó la diplomatura en Derecho Matrimonial y Práctica Procesal. Decidió ponerse a trabajar porque necesitaba el dinero y enseguida encontró trabajo en lo que entonces se llamaba el pulmón de acero, un sistema para recuperar a los niños y niñas de la neumonía. De esa época me cuenta otra anécdota increíble. Ya llevaba 10 meses trabajando cuando se presenta el abogado de mi marido a hablar con la responsable del hospital. Y luego viene Sor Inés y me dice, tengo que hablar con usted, Ana María. Quédese un poquito. Sí, hermana, hay que donar. Yo creí que me iba a contar algo de los niños. Total, que me dice, mire, es que ha venido a la bajada de su marido. Digo, ¿ah, sí? ¿Y qué quería? Dice, quería que le entregáramos copia de la autorización marital para que usted trabaje. Eso es gordísimo, ¿eh? Necesitamos autorización marital para trabajar. Si no daba el marido la autorización marital, tú no trabajabas. Sor Inés, la monja que era su jefa, estaba consternada. Y dice, Ana María, no se preocupe. Que... Digo, no, si no me preocupo, hermana. Mire, hay 2 cosas que puedo hacer. Una, pedir. Y otra, prostituirme. Hermana, yo no sé pedir. Y la monja, ¡ay, qué dice! ¿Qué dice? Mire lo que vamos a hacer, tenemos que hacer algo. Usted sabe lo que vamos a hacer, yo lo pienso y se lo digo. No se vaya, déjame pensarlo un tal. Y al cabo de una hora viene y dice, ya tengo la solución. Usted entra por la puerta de atrás, usted entra a deshora, usted sale por la puerta de atrás, usted sale a deshora. Y así seguir trabajando. Esquivó así el sistema legal, que tenía todo tipo de disposiciones como esa para mantener a la mujer en la dependencia, para poner a disposición de los maridos herramientas para seguir controlando a su esposa incluso después de separados. La experiencia de pasar por los obstáculos que se ponían a las mujeres para evitar que pudieran separarse y ser independientes
Las discriminaciones constantes de la ley en cómo trataba a unos y a otras la encaminan directamente a la militancia feminista. Me separé y además fui a la universidad para hacerme la diplomatura. Y además me planteé la historia de que esto había que cambiarlo y que si no se impulsara por la sociedad civil de las mujeres, claro, pues eso no se iba a conseguir de ninguna manera. Entonces, la discriminación que ella ha sufrido en sus carnes, Eneida Mercado. que ella ha sufrido en sus carnes, ha sido capaz de darle la vuelta en el sentido de decir, vale, esto lo sufro yo, pero vamos a cambiarlo. Pero no me voy a quedar con este sufrimiento, ¿no? O sea, no lo voy a asumir. Voy a luchar para que no solo yo, sino muchas mujeres salgamos de esto porque es injusto. Es injusto y se puede cambiar. Para eso hacía falta unirse y asociarse, pero sin llamar la atención. No olvidemos que estamos en 1973, los últimos años del franquismo. Así que Ana María y una amiga convencen a Carmen García Castellón, una mujer del Opus Dei que se estaba separando de su marido, para que presida la asociación. Es a Carmen, una mujer intachable para el régimen, a quien las autoridades franquistas entrevistan durante horas. Quedan tan satisfechas que les ofrecen licencia para operar no solo en Madrid, sino en todo el territorio nacional. Se crean así 2 asociaciones, una de mujeres separadas católicas y otra de mujeres separadas sin más, a la que Ana María pronto se pasará. Había entonces una cosa que se llamaban cursillos de cristiandad. Y allí nos fuimos a buscar a las separadas. Porque lo que hacían las separadas es estar en los cursillos de cristiandad llorando y rezando por el alma de sus maridos que se iban a condenar. Y de ahí conseguimos el total de 13 personas. Con las 13 personas hicimos la junta directiva. Entre sus primeras batallas estuvo en lograr que la Iglesia no tuviera en exclusiva la competencia sobre matrimonios, nulidades y separaciones. La historia de cómo lo consiguieron suena hoy rocambolesca. Una de las mujeres de la asociación pilló a su marido infraganti paseando por la calle de la mano de otra mujer. Les siguió y entró detrás de ellos a un portal donde comprobó que en el buzón figuraba el nombre de su marido y el de otra mujer. Llamó a la puerta y su marido le abrió. Tras la sorpresa inicial, se puso chulito y le dijo que esa mujer era su esposa, que les habían casado en Zaire. Y entonces denunciamos lo del Zaire. Y destaparon que una serie de curas habían montado un tinglado para emitir certificados falsos. Es decir, te anulaban el matrimonio para luego volverte a casar con alguna amante. Junto a varias compañeras, Ana María se encadenó a los tribunales eclesiásticos. ¿Qué prefiere, monseñor, la familia o el millón? Es seguro que el millón. Eso lo cantamos porque nos encadenamos a las verjas de los tribunales en la calle La Pasa. Este escándalo vino de perlas para reclamar que también hubiera una jurisdicción civil para los matrimonios, para exigir que no todo estuviera en manos de la Iglesia. Y entonces llegan los coches de la policía y se acercan. A ver, ¿con quién hablo? Y todas conmigo. Entonces dice, a ver, deme las llaves de los candados, os las voy a soltar absolutamente a todas y ganáis todas dentro de... Y digo, no, es que las llaves no las hemos tragado. Mentira, no la habíamos tragado, claro. Y entonces dice, ¿ah, sí se la han tragado? Pero un momento. Se van al coche y cogen un cacharro. Como unos alicates. Sí, como, pero que cortaban las cadenas como si fuera mantequilla, ¿eh? Ya. Y todas a la Dirección General de Seguridad, hoy Comunidad de Madrid. Entonces, los temidos sótanos de la Dirección de Seguridad franquista eran conocidos centros de tortura de la dictadura. Todas al calabozo. Y el calabozo era, empezás a bajar escaleras y no acababas nunca, porque estaba a lo hondo, porque zurraban a la gente, zurraban. A nosotras no nos zurraron, pero oímos como zurraban a uno, ¿eh? Y entonces nos abren, nos dicen, pasen ahí y cojan un colchón de esos de plástico, que olían. Bueno, y éramos 15 mujeres
Y entonces otra y yo decidimos que había que empezar a contar chistes porque las mujeres estaban asustadísimas de que estaban metidas en un chiringuito cerrado y cerrada la parte de arriba, oscura, ¿no? Total, que empezamos a contar chistes. Entonces venían ellos y daban en la puerta. ¡Prohibido reírse! Y nosotros, ja, 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 ja. Prohibido reírse, ja, 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 ja. La presión de abogados y asociaciones hizo que salieran libres esa misma noche, pero les impusieron una multa enorme para aquella época. 25.000 pesetas, unos 150 euros de hoy. Me llamó el director general de seguridad y me dijo, si ustedes manifiestan que se han equivocado y que no lo volverán a hacer, les perdonamos la multa. Digo, es que no nos vamos a manifestar así. No, porque no nos hemos equivocado y puede que lo hagamos más veces. Nunca pagaron esa multa y el objetivo de acabar con la competencia exclusiva de la Iglesia para los matrimonios fue logrado. Terminada la dictadura, se pusieron como gran objetivo la ley del divorcio, que se logró en 1981. Un día volvimos juntas al lugar donde estuvo detenida. Estamos llegando a la Puerta del Sol. Las calles de Madrid eran puro bullicio, música a todo volumen y pruebas en grandes altavoces para festejar esa tarde un triunfo del Real Madrid. Bueno, pues esa era la Plaza del Terror, porque aquí estaba la Dirección General de Seguridad. Y aquí a mí me han traído a la Dirección General de Seguridad 2 veces. Ahora voy a enseñarte dónde están los calabozos, si el edificio no lo ha borrado, porque había ventanucos en la parte de abajo. Los ventanucos seguían allí. Ya en democracia, las mujeres volvieron a esta plaza a manifestarse. La policía venía. Cuando nos reuníamos aquí, las mujeres se acercaban a mí y me decían, ¿me quiere usted acompañar? Y le decía yo, a usted no le acompaña a ningún lado. Yo no le acompaño a usted a ningún lado. Si me quiere llevar detenida, lléveme. Le mostraba los brazos. Desde los años 90, el día 25 de cada mes, las mujeres se manifiestan en protesta por las mujeres muertas. Y en Madrid lo hacen aquí. Puerta del Sol es muy importante porque aquí llevamos años y años y años concentrándonos. Ayer se concentraron las mujeres. Yo no pude venir a concentrarme porque es que ya no tengo fuerzas para concentrarme. El día elegido es el 25 porque el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vienen llueva o nieve. Hasta el 25 de Navidad. Siempre. Por cierto, han matado a 2 mujeres, ayer y antes de ayer. Llamamos por la número 17, si no me equivoco. Estamos a finales de mayo. Ana María lleva la cuenta de las muertas en lo que va de año. Empezó a sumar hace muchos años antes de que empezara a hacerlo el Estado, en 2003. Empezó a sumar en su despacho, donde, según dice, siempre había una caja de pañuelos para las lágrimas. Ana María tuvo el enorme mérito de darse cuenta, y ella siempre dice que se dio cuenta a partir de las consultas que tenía en la Asociación de Mujeres Separadas, porque ella en realidad empieza luchando por el derecho al divorcio. Charo Nogueira. Y gran beneficio, se forma, logra ir avanzando, forma esta asociación y al ir recibiendo a esas mujeres que vienen a pedirle asesoría, que vienen a pedirle ayuda para salir de los matrimonios, empieza a escucharlas y a menudo lo que oye son situaciones de un maltrato terrible. Entonces dice, bueno, es que no solo es el derecho al divorcio, es también el derecho a que no te maltraten durante el matrimonio ni a que te persigan cuando quieres romperlo.
Mira, yo cuando voy a atender a mujeres, y me siento y digo, cuéntame, no la interrumpo nada, la dejo que hable. Y va contando, y contando, y contando. Y va llorando, y te cuenta todas las barbaridades del mundo. Y cuando ya ha terminado de contarte, pues ya no le queda más, y ya no le quedan lágrimas, entonces yo le digo con voz lo más suave posible, oye, ¿tú no has pensado que ha llegado el momento de pedir el divorcio? Y entonces dice, bueno, pero en el fondo no es malo. Digo, ¿qué métodos de profundidad tiene el fondo? Porque claro, están matando mujeres. Es a partir de ahí cuando ella suma a su lucha por los derechos de las mujeres la lucha contra la violencia de género. Y ahí Ana María empieza a colocar, Ana María y su asociación y sus compañeras también, el tema de la violencia de género y de la enorme necesidad de que se conozca el problema y de que se combata el problema y de que se cambien las leyes, porque en esa época si se iba a denunciar la paliza del marido, en el cuartelillo le solían decir, señora, usted lo que tiene que hacer es arreglarse con su marido, ¿no? Y las mandaban de vuelta a casa. Se lo peleó, y lo peleó hasta conseguir lo que ella consideraba un recurso digno, que es este centro. En diciembre de 1991 abre por fin sus puertas el Centro para la Recuperación Integral y Reinserción de Mujeres Maltratadas. Cuando yo inauguré el centro, la inauguración del centro, acababa de empezar la quimio por un cáncer de mama. Y estaba tan débil que lloré. Es la única vez que he llorado. Lo inauguró la entonces ministra de Asuntos Sociales, la socialista Matilde Fernández. Recuerdo un acto donde todo el mundo estaba contento porque ahí había un equipamiento muy riguroso, muy bien diseñado arquitectónicamente, muy bien amueblado, lleno de color, lleno de alegría para los niños, las habitaciones, las salas de estudio de los niños, las salas de juego, y entonces era de pronto una casa que la veías clarísimamente que protegía a mujeres y a niños y que disponía de un equipo profesional para proteger. Y entonces había mucha alegría, mucha ilusión para poder atender a mujeres víctimas de violencia de género. Para la exministra esa década fue clave para romper con la idea de que lo que ocurría de puertas adentro en el seno de una familia o de una pareja era un asunto privado que no concernía al Estado. Esto fue importantísimo, decirle a la sociedad que esto era un problema de la sociedad y que una sociedad que se respetase a sí misma no podía permitir que no se respetase a las mujeres concretas, a las mujeres que en su familia vivían el maltrato. Eso fue la tarea de toda una década de los años 80. 2 años después de la inauguración del centro, en 1993, hubo un titular que creó una enorme polémica. Se publicó en la portada de la revista Interview, una revista sensacionalista que se convirtió en un icono de la transición española. Fue la primera revista que mostró fotografías de mujeres semidesnudas en su portada. De hecho, este titular apareció junto a una foto de la modelo y actriz Eva Pedraza con un vestido de encaje negro que transparentaba sus pechos. Además de desnudos, Interview incluía a menudo reportajes de investigación. Y tras una reestructuración del grupo, recolocan en esta revista y en esta sección de grandes reportajes a una joven periodista. Se llamaba Nuria Varela. Me reubican en Interview. Y entonces yo llego y digo, ¿qué hace una feminista como yo en una revista como esta? Claro, y que además el lema en esa época era nos atrevemos con todo. Y entonces dije, pues si nos atrevemos con todo, nos atrevemos con todo. Y propuse un reportaje sobre el maltrato. En aquel momento le dijeron que sí. Empezó a buscar fuentes y se encontró con Ana María, quien le abrió las puertas del centro para que hablara con las mujeres para su reportaje. Ana María se sentó con ella y empezó a responder a todas sus dudas, a todas sus preguntas. A Ana le debo sobre todo esa primera visita, ese primer aprendizaje y ese primer día que yo salí mucho peor de lo que entré en el centro, porque me acuerdo perfectamente la primera entrevista con una mujer víctima. Me acuerdo de ella porque era una mujer muy menuda, muy delgada, que iba apoyada en un bastón, que todavía tenía marcas de haberse intentado quitar la vida en la muñeca
y que después de una entrevista que a mí me estaba destrozando por lo que aquella mujer me estaba trasladando, al final, con lágrimas en los ojos, me dijo: pero yo le quiero mucho. Entonces yo salí de ahí con todo eso en el estómago y en la cabeza, no lo entendía, no lo comprendía, y volví al día siguiente y Ana María me volvió a explicar y volví a trabajar, porque a partir de ahí además ya nunca más me desenganché. Núria Varela escribiría años después Feminismo para principiantes y muchos otros libros sobre los derechos de las mujeres. En la época en la que publicó su reportaje, Interview era la revista más vendida en kioscos, y para ello le encantaba provocar y crear polémica. Y el polémico titular que anunciaba en portada su reportaje decía: «Los maridos españoles matan más que ETA. 80 mujeres mueren cada año por malos tratos». Lo cierto es que ETA había asesinado ese año a 14 personas, y el reportaje contaba que las mujeres muertas a manos de sus maridos o exmaridos eran 80. Hoy se podría volver a titular así. En sus 50 años de existencia, ETA asesinó a 853 personas. No hay datos oficiales sobre el número de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en los últimos 50 años, pero solo en los últimos 20 años, desde que el gobierno estableció un cómputo oficial, las mujeres muertas superan las 1.200. Para mí fue un aprendizaje vital, un aprendizaje profesional, un reportaje que le dieron la portada de la revista, que se montó muchísima polémica, pero sobre todo fue abrir una ventana a ver algo que hasta entonces para mí no existía y que tantos años después creo que sigue no existiendo aún para muchísima gente que cree que la violencia no está ahí, ¿no? Ese titular de Interview salió de una declaración de Ana María Pérez del Campo, que llevaba años recogiendo testimonios de mujeres maltratadas. Años desentrañando los complejos mecanismos del maltrato, esos que hacen que para Núria, para mí, para cualquiera que se acerque a este tema por primera vez, haya cosas que cuesta entender, que nos llevan a no ver los barrotes de la jaula, solo a una loca caminando sola de un lado a otro. En cualquier caso, quitando un par de titulares polémicos como el de Interview, los medios no dedicaban al tema demasiado espacio. Esto fue así hasta diciembre de 1997. Ana ha estado casada durante 40 años. Durante todo ese tiempo Ana ha vivido un auténtico infierno por culpa de su marido, que la ha maltratado, que la ha humillado. La granadina Ana Orantes, de 60 años, aparece en un programa de la televisión andaluza y cuenta que padeció maltrato durante 40 años de matrimonio. Pues de ahí ya vinieron, no aguantar, paliza, de darme contra la pared, me ponía la cara así, y yo no podía respirar. 13 días después, su exmarido la quema viva en la vivienda que, por orden del juez, seguían compartiendo tras su separación 2 años antes. Ella vivía en el piso de arriba y él en el piso de abajo. Fue el punto de inflexión el asesinato de Ana Orantes. Charo Nogueira. Porque el elemento mediático fue muy relevante. Existían imágenes de Ana Orantes perfectamente peinada, guapetona, atusada, explicando su martirio en la televisión andaluza. Y existieron imágenes de después, de cuando esta mujer fue quemada con gasolina por su exmarido. Nogueira opina que en realidad es un punto de inflexión acordado a posteriori por académicos y periodistas, que habla más bien de sobre cuándo ellos se cayeron del guindo, despertaron, reaccionaron, y con ellos la sociedad y los poderes públicos. Pero que para entonces las organizaciones de mujeres llevaban años reclamando soluciones. De hecho, el Centro de Mujeres Maltratadas ya llevaba 6 años abierto. Núria Varela coincide. Como ocurre casi como colofón a un programa de televisión, es cuando ese asesinato enfrenta a los propios medios y a toda la sociedad, los pone cara a cara con la violencia, no se puede mirar para otro lado. Pero claro, ya estaba todo el trabajo hecho detrás. Y es por eso por lo que desde el asesinato de Ana Orantes hasta hoy no hemos parado de hacer reformas legales y aprobar leyes y trabajar frente a la violencia. En menos de 5 años se aprobará la ley reguladora de la orden de protección, para que las mujeres que pusieran una denuncia no tuvieran que volver a casa con su maltratador después, como era el caso hasta entonces, y seguir conviviendo con él, en el que se sabe que es el momento de máximo peligro para ellas, cuando denuncian y deciden dejarles. Y en 2004 se aprueba
una de las leyes por las que más se elogia a España internacionalmente, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Solo 2 países de la Unión Europea tienen una ley así: España y Suecia. También es una de las más recurridas. Se presentaron contra ella 150 recursos de inconstitucionalidad. Ninguno prosperó. Mira. Hoy Ana María está ampliamente reconocida. En su casa, por todas las mesillas del salón, las estanterías, hay colocados multitud de premios. Este es Alcalá de Henares, me da el premio. ¿Sabes quién es esto? No. La Guardia Civil. Les di clase, sí. ¿Y saben ellos que estuvo usted en los calabozos? Sí, claro que lo saben. Mira, este es el gobierno del Principado de Asturias. Este es Ana María Pérez del Campo. A las propias residentes. Este es de la Policía Española. Para que tú veas. Los ponía verdes, Pero a ella también le ha caído lo suyo. Está acostumbrada a ataques y amenazas. Los hombres violentos, los que maltratan a las mujeres y saben que yo estoy ayudándoles, por supuesto, me han atacado desde siempre. Desde rajar las ruedas del coche cuando conducía, desde llamar por teléfono a las 2, a las 3 de la mañana para decirte que da poco, desde volver a llamar y decir mira debajo del coche, amenazas continuas. Y luego, aquí hay más. Sí, porque ya no sé dónde están los que voy poniendo por todas partes. Me enseña fotos de sus 3 nietas, 2 nietos y 3 bisnietos. Y de su compañero de vida, el abogado de oficio que le tocó cuando se separó. Este pequeño museo de su vida da fe de su actividad incansable. Las residentes de la Casa Grande la reciben siempre con cariño. Ayer estuve con las mujeres y estaban todas. Me vienen. Ay, Ana María, muchísimas gracias. Digo, gracias, porque gracias por hacer. Digo, no. Nosotras no sacamos de nada. Vosotras salís de ello. El coche no te lleva a ninguna parte. Tú llevas el coche. Vanessa Paredes tiene claro que le salvó la vida. Siempre lo he dicho, que para mí Ana María es mi segunda madre. Y lo digo con todo el orgullo del mundo. Todas mis novelas se las he dedicado y se las he enviado, se las he regalado y le pongo para mi segunda madre. Y hay muchas otras personas a quienes les ha cambiado la vida, la perspectiva o la trayectoria profesional. Y yo la escuché y dije, guau, ya está, ¿no? La directora Juana Aguilar conoció a Ana María porque fue al consultorio de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas con un familiar suyo que se estaba separando y se reunieron con ella. Todas esas inquietudes que yo no podía ponerles nombre, porque además en aquel momento el acceso al feminismo, por así decirlo, yo no estaba dentro de mi círculo donde yo me movía ni nada por el estilo, ¿no? Y de repente estoy escuchando a esta señora hablar, y no ya solamente del caso de mi familiar, sino ya que estuvimos en una conversación así como muy larga, y yo dije, esta mujer me acaba de resituar, ¿no? Eso es lo que yo quiero, yo quiero participar de esto, es que me estoy viendo, ¿no? Y me estoy viendo y yo quiero formar parte de esta lucha. No sé hasta dónde llegaré, pero yo quiero apostar por esto y quiero dedicar parte de mi vida a esto. Y me cambió la vida, Isabel, me cambió la vida. Escucharla era súper potente, ¿no? O sea, es como una sacudida, te da una sacudida, la escuchas ahí un poco, te da un buen meneo, no te quedas igual que antes. Eneida. Tiene un concepto de la historia, un concepto de la política a nivel real, a la política que nos llega a las personas. Tiene ese conocimiento y tiene toda esa motivación interna y esa pasión por lo que hace y que entonces, claro,
lo tiene muy claro, o sea, es que el mensaje es verdad, es que lo que dice es verdad. Es una visionaria, fue una visionaria y yo creo que todavía el mensaje sigue siendo válido y sigue siendo necesario. Es una luchadora de cuerpo entero, entonces es una mujer que lucha por aquello en lo que cree. Y lo que cree son los derechos humanos, la igualdad, la equidad, y la igualdad no solo de género, sino en sentido amplio, ¿no? Que todos los seres humanos tienen derecho a tener una vida digna, básicamente. Ahora que yo ya estoy para marcharme. Haciendo balance, Ana María dice tener claro lo que da sentido a la vida. Vivir la vida es hacer algo para que la vida sea mejor para todos. Lo que da importancia a tu vida es lo que puedes hacer, no lo que pudiendo hacer no has hecho. Eso es sentir que vives. Todas estamos sometidas, porque a mí me importa lo que le pasa a aquella, porque me preocupa lo que le puede pasar a mis nietos, a mis bisnietos y a la sociedad en general. No estoy luchando en este momento por la edad que tengo, es fácil comprender, para conseguir beneficios propios, sino para conseguir beneficios de los demás y un mundo mejor, Venimos de tan atrás, de un código napoleónico que decía que la mujer debe obedecer al marido y que es propiedad del hombre como el árbol frutal lo es del jardinero, de un filósofo como Rousseau, considerado padre de la democracia, que dijo que a las mujeres se las debe someter desde temprana edad y educarlas para que crean que les gusta, para que ellas mismas se sometan. Sobre esos cimientos se eleva nuestra sociedad, en esos textos se inspiran nuestras leyes. Y aún hoy, a pesar de los avances, la sociedad tiene mucha responsabilidad en que se perpetúe el maltrato. Es de lo que vamos a hablar en el próximo episodio, de qué papel juego yo, tú, jugamos todos y todas en esto. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Hablamos. Oye, le digo a la gente que lo que estás haciendo es... podcast. ¿Eso qué es? Gracias por escuchar La Casa Grande, un podcast sobre el maltrato y el control coercitivo. Mi nombre es Isabel Coello y he estado a cargo de la narración, guión y dirección de contenido, así como de la producción ejecutiva. La edición, montaje y diseño sonoro son de Daniel Durán. La música de este episodio ha sido compuesta por Alberto Pinzón y el tema principal es de Manuel Morales. Postproducción y masterización por Carlos Lillo en Estudio Rimshot. Isabel Maeso es nuestra asistente de producción y se ha encargado de la verificación de datos. El arte de la portada es de Daniel Piqueras. Si te lo puedes permitir, agradecemos toda contribución, por pequeña que sea, que contribuya a financiar el coste de este podcast independiente. Hay varias maneras de apoyarnos que dejamos en las notas del episodio. Gracias.